Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto que estén aquí en esta nueva exposición en el Congreso Online de Terapias Holísticas. Y ahora estamos con una gran invitada. Ella en este momento está en Argentina, Violeta Surcán. Violeta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Rishi, por esta invitación. Gracias a, a toda la audiencia que en este momento nos están sintonizando de distintas latitudes, ¿no?, del universo, que hoy por hoy todo esto nos acerca un poquito más, y más, y más, y más, y cada vez más. Claro que sí, Violeta. Yo quiero decirle a todos ustedes que no la conocen, que ella es una de las pioneras en plataformas online. De hecho, ella es la fundadora de la plataforma Educación Alta Conciencia, que ya cumple 14 años, ¿sí? Y quiero decir un poco una intimidad, porque la verdad es que yo conozco esta plataforma desde que se inauguró, porque para su inauguración había un webinario, una presentación en vivo de un maestro muy queridísimo, que en ese tiempo yo solamente había visto su película, había visto canales en YouTube, y cuando de pronto me entero que va a dar un webinario, una presentación en vivo online, me parecía algo tan de futurista, ¿no? Algo tan, wow, increíble. Por fin a alguien que lo he visto en grabación, lo voy a poder ver en video, y eso fue precisamente en la inauguración de esta plataforma que ya pues lleva 14 años con miles de personas, suscriptores que han aprovechado todos estos beneficios. Así que yo, Violeta, te agradezco porque has sido realmente una pionera de la difusión de las terapias holísticas alternativas, de la educación alternativa, de todas estas herramientas desde ya hace 14 años, que no parece que fuera mucho, pero realmente cuánto ha cambiado la mentalidad en ese tiempo. Pero además, Violeta no solamente es la fundadora de esta plataforma, ella también ha creado una terapia, la terapia transgeneracional, y un poquito acerca de eso es lo que vamos a hablar en esta entrevista que precisamente le has llamado "Quien sana su lealtad familiar libera todo su potencial". Violeta, comencemos por ahí un poquito. Tú creaste una terapia, la terapia transgeneracional. Háblanos un poquito de eso. Sí, así es. Como también te contaba íntimamente, ¿no?, cuando nos habíamos encontrado por primera vez, cómo es que surgen los proyectos, ¿no?, a través de una dificultad, que en realidad esa dificultad está encapsulada, ¿sí?, y no se deja ver, no sale hasta que no le pinchamos. Es como un globo, ¿no? Y a partir de ahí explota todo ese potencial. Si desde nuestra percepción no vemos esa dificultad como una problemática, entonces sí podemos torsionar y volverla en un potencial. Eso me ha ocurrido con el proyecto de educación de alta conciencia y por ende también a través de esta creación de lo que es la terapia transgeneracional, porque como digo yo, todo lo que replico ha pasado por mi vida personal primero, no es un copy-paste. Es decir, si no ha pasado por mi vida, a mí en lo particular se me hace imposible transmitir al resto. Imposible, porque yo soy más de la experiencia, ¿sí? No tan de la información de los libros, ¿no? Obviamente que me he apoyado en la información y en algunas biografías y en algunos pioneros que ahora te voy a comentar del transgeneracional, pero también la vivencia personal, al menos para mí lo considero el 90%, para poder después replicar o compartir con la gente, ¿no? A la gente que llega a la consulta. El consultante, ¿no? Claro Porque que sí. también me gusta como resignificar las palabras, porque como bien sabemos, las palabras tienen peso. Es decir, tuve que poner terapia transgeneracional porque en el inconsciente colectivo de la gente la palabra terapia es a donde lleva, ¿no? Pero en realidad ya cuando estoy en la consulta es el consultante, ¿no? Es el receptor y el emisor. En ese caso yo soy el emisor y el consultante es el receptor, ¿sí?
Utilizo mucho lo que es física cuántica, desdoblamiento de los tiempos y el transgeneracional, porque eso es lo que somos seres cuánticos. Claro que sí, qué importante esta parte de la coherencia, ¿no? Y de enseñar y transmitir, ¿no? Precisamente desde la experiencia y desde tu propia experiencia personal, Violeta, ¿no? Pues Sí. vamos de una vez avanzando, ¿no? Con este concepto de lo transgeneracional, y en relación a este tema, ¿no? Que es tan importante, este tema de la lealtad familiar, porque hay tanta confusión al respecto, tanto consciente como inconscientemente, porque por un lado nos puede limitar, ¿verdad? Ese Sí. ir hacia la lealtad familiar, pero al mismo tiempo, como dice el tema de tu exposición, hay una liberación de un potencial. Entonces, vámonos compartiendo de una vez toda esta información valiosísima que nos quieres dar. Sí, claro que sí. Bueno, para que el público entienda, creo que es pertinente explicarle lo que es el transgeneracional, ¿sí? El transgeneracional estamos hablando de programas inconscientes que venimos heredando de generación en generación, ¿sí? Como ya sabemos, el 90% de nuestras decisiones las tiene el inconsciente constantemente en nuestra vida. El inconsciente es mucho más poderoso cualitativamente, ¿sí?, que el inconsciente y estadísticamente también. Así que imagínate el poder que tiene nuestro inconsciente sobre nuestra vida. Es decir, nosotros creemos de manera consciente que estamos eligiendo una carrera, que estamos eligiendo una pareja, que estamos eligiendo un trabajo, una profesión. Eso creemos de manera consciente. Pero nuestro clan, dentro del transgeneracional, ya ha elegido para nosotros. Totalmente, wow. ¿Sí? En el momento de la concepción y aún antes de la concepción, que también lo vamos a ver más adelante, de cuándo se implanta, cuándo se ancla ese proyecto en nuestras vidas, aún antes de llegar a esta tierra. Así que imagínate el peso que tiene toda esta información. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque estamos hablando de programas inconscientes que gobiernan nuestras vidas, inconscientes, ¿sí? Porque la gente dice, no, yo elegí este auto, yo elegí esta casa, yo elegí esta pareja, pero lo que no saben, y está comprobado científicamente, que 7 segundos antes de que vos digas, yo elegí esta pareja, el inconsciente ya eligió para vos. Y detrás de ese inconsciente, todos estos programas que tenemos y que nadie se escapa. Ajá. No hay nadie que se escape a estos programas inconscientes. Y hay una variedad de programas inconscientes dentro del transgeneracional, ¿sí? Eso es el transgeneracional, para dejarlo en limpio, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la terapia revisamos estos programas, porque ese consultante cuando llega a consulta me dice, siento que no avanzo en mi vida, o siento que repito las mismas relaciones tóxicas, ¿sí? Entonces, todas esas preguntas tienen una respuesta. Eso es lo lindo y lo mágico y lo lógico y lo coherente, como digo yo, de esta terapia, porque tu pregunta tiene una respuesta, porque como seres humanos somos preguntas y nos vivimos preguntando, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? El ser humano está lleno de preguntas. Pero ¿qué Totalmente. pasa? No tenemos respuestas lógicas, no tenemos respuestas coherentes, y a mí me fascina, como dijiste hoy anteriormente, la coherencia. Pienso blanco, digo blanco, actúo blanco. Y claro que hoy en día es un lujo ser coherente. Es un lujo ser coherente por muchas circunstancias, ¿no? Y bueno, más actualmente en esta crisis que estamos viviendo a nivel global, donde el contexto también nos va modificando, ¿no? Totalmente. Oye, qué bueno que mencionaste esto,
cómo la crisis nos va modificando de alguna manera, porque mucho se habla de la libertad, ¿no? Es decir, es que nos están quitando la libertad. Yo a veces me pregunto, oye, pero ¿es que eres libre realmente? O sea, si vamos a luchar por la libertad, primero sería interesante preguntarse, ¿realmente tienes esta libertad? Y cuando nos habla de estos patrones heredados, ahí uno dice, ay, caray, como decía, yo realmente elegí a mi pareja desde la libertad o desde una repetición de patrones, ¿no? Claro, generalmente sí, elegimos a nuestras parejas desde una repetición de patrones de estos programas que venimos, ya sea por lealtad familiar o ya sea por algún otro programa que estemos repitiendo con algún otro miembro de nuestro clan. Podemos ser dobles, podemos ser líneas maestras, yacientes, gemelos simbólicos, dobles espejos, es decir, una infinidad de programas que dentro justamente del taller La herencia de tu clan familiar es donde nos pegamos un clavado, porque me encantaría explayarme en todo, pero no nos va a alcanzar estos minutos que me estás regalando, ¿no? Que estamos compartiendo con la gente. Claro que sí. Y esto que vos estás diciendo, vos imagínate, si ya venimos condicionados desde antes de nacer, ¿sí? Vos imaginate ahora con este escenario global, ¿no? Con esta crisis que se presenta. Es para realmente preguntarnos, imagínate, si ya no éramos libres dentro de nuestra propia vida, eligiendo nuestras cosas, imagínate ahora cómo estamos. Entonces, ahora sí que hay que tener como un poco de cintura y es como el examen final que viene para ver si realmente estuviste trabajando en vos mismo. Esto es como un examen final porque se agrega el desdoblamiento del tiempo donde es como un embudo donde realmente van a quedar las personas que van a tener esa capacidad de coherencia en sí mismas para poder transitar estos años o días, semanas, meses, porque ya se está haciendo tan largo esto, ¿no? Sí. En esa coherencia y no salir tanto a la supervivencia, porque si vos observás, toda esta crisis a la mayoría de la gente, al 90% de la gente, le llevó a sumergirse en la supervivencia. Ajá. Porque de repente, bueno, ¿y ahora qué hago? Ajá. Se movió el piso. Totalmente. Sí. Entonces lo que yo observo que el 90% de la gente está exclusivamente en la supervivencia, mirando su propio ombligo. ¿Sí? Ahí está clavada. Lo que no se da cuenta es que nos comprometen a todos, porque hay un inconsciente colectivo que tiene que salir de esto, que se tiene que despertar. Ajá. Porque si no se despierta, no vamos a tener buenas noticias. Sí, sí, totalmente. Y esa es nuestra intención, que cada vez más personas se despierten, se cuestionen, ¿sí? El irse para adentro. Porque cuando uno se alinea, cuando uno vive en coherencia, cuando uno realmente vive a través de su propósito, el universo se acerca a vos. Y en bandeja te va dando todas las soluciones. Todas las soluciones. Lo que pasa es que no confiamos. No confiamos en nosotros, ¿cómo vamos a confiar en el universo? Ajá. Pues sí. Oye, y a propósito de esta coherencia a la que precisamente estos tiempos de crisis de alguna manera nos obligan, ¿no? Háblanos un poquito acerca de esta repetición de los programas de nuestros ancestros, porque a veces pareciera que ese ir hacia adentro, esa coherencia, esa naturaleza, esa esencia nuestra sería, ok, pues algo bueno sería, ¿no? Retomar esas tradiciones ancestrales, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que no es ni bueno ni malo, porque me imagino que hay cosas que te sirven comprender qué es lo que estás heredando de tus patrones ancestrales, pero al mismo tiempo yo creo que también hay una cierta limitación de estos ciertos patrones de nuestros ancestros que a lo mejor ya no nos sirven para lo que viene a continuación en nuestra evolución tanto personal, colectiva y global. Háblanos un poquito acerca de esa repetición de los programas de nuestros ancestros, Violeta.
Sí, mirá, generalmente repetimos programas de nuestros ancestros por lealtad, ¿sí? Mm, ¿A qué cuando decimos lealtad, ¿lealtad a qué? ¿No? Eh, no sé si has observado que hay familias que desde el bisabuelo viene toda una línea que son médicos. Bisabuelo mm, médico, abuelo médico, papá médico, hijo tiene que ser médico. mm, ¿Sí? Te doy un ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una lealtad, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando dentro de un clan aparece un hijo que no quiere ser médico? ujú, Y porque hemos observado, así como hay ramas en el masculino o el femenino, todos médicos, también son abogados, ¿no? El buffet que viene ya hace como 100 años, y cómo ahora no vas a ser abogado. mm. Entonces, de repente aparece la oveja negra dentro de ese clan, porque es así como se llama, ¿no? La oveja negra que dice, no, yo no quiero ser abogado. Y es ahí donde se desestabiliza el sistema familiar, ¿sí? Cuando alguien dentro del clan dice, no, a ver, yo quiero hacer algo distinto, porque a mí Mm, me gusta, por ejemplo, pintar, o me gusta el arte, ¿sí? O me gusta la psicología, no me gusta la abogacía, ujú, ¿sí? Entonces deja de repetir ese programa, deja de ser leal a ese programa. Entonces, bueno, vienen las consecuencias también, porque dentro del clan nos empiezan a excluir, ¿no? Hay varios clanes ujú, que no se lo toman como esa noticia del hijo que quiere ser distinto como algo bueno, sino que es como una exigencia ujú, inconsciente que ya viene, es un mandato familiar y ahí rompe la estructura. ujú. Hay muchos chicos jóvenes que se animan, ¿sí? Y hay otros que no, que quedan encadenados a ese programa, Ajá. insatisfechos por dentro. Sí, te puede cubrir tu supervivencia, porque como bien te dicen tus padres o tus abuelos, ¿cómo no vas a seguir si ya está todo armado? Lo único Mm. que tenés que hacer es sentarte en ese sillón, ¿no? Y que te caiga el dinero. Tenés que ser muy tonto si querés salir a empezar de cero, a hacer otra carrera, ser Ujú, artista, cuando todo tu linaje viene siendo, por ejemplo, abogados. ujú. Y doy un ejemplo, ¿no? Sí, oye, y qué interesante esto, porque también está esta otra parte del dolor que te causa el rechazo, o sea, el miedo a ser rechazado por el clan, y si ya definitivamente decides ser un artista y no abogado, pues ya es el dolor del rechazo objetivo de tu propia familia, ¿no? Y ahí Claro. me imagino que pues habrán toda una serie de procesos que ustedes desde esta herramienta irán abordando, no sé si. Sí, claro que sí. Es decir, obviamente que ese rechazo se va a traducir después en enfermedades, en ciertas Mm, adicciones, mm, ¿no? Se traduce. Ya sabemos que todo impacta en el cuerpo emocional, ajá. obviamente, porque si vos no sos leal ni fiel a tu propio propósito original, ¿sí? Vamos a empezar a tener síntomas y el cuerpo es el primero que nos va a señalar que no estamos alineados. Ujú, El cuerpo es el primero que empieza a dar esas alarmas, mm, ¿no? A través de algún síntoma. Es decir, y síntomas leves, y te estoy hablando que puede ser un resfriado, una gripe, es decir, hasta lo más mínimo el cuerpo te comunica ajá. para que nosotros podamos observar que no estamos alineados. Hay algo que estamos haciendo que no nos gusta, Oye, que pero eso qué estamos interesante, cubriendo, ¿eh? ¿Perdón? Perdona que te interrumpa, porque No, sí. ahí me sorprende mucho esto. Es decir, el cuerpo se manifiesta cuando estamos yendo en contra de esa lealtad del clan familiar, incluso a pesar si yo conscientemente quiero romper ese plan familiar. ¿No es así? Claro. ¡Wow! Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Sí. Es, Es como yo digo en los talleres, ¿no? O en las charlas que doy. No, no somos conscientes de cómo trabaja nuestro cuerpo.
Ujú. No somos conscientes de la maquinaria, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro diseño, Ujú. porque no hemos tenido tiempo de saber cómo venimos diseñados por esta supervivencia, de salir a la calle, de salir por el trabajo, de salir por el dinero, que eso nos consume muchísimo tiempo. Ujú. ¿Sí? Y dentro del transgeneracional podemos estar repitiendo el guión, ¿sí? Podemos reparar Ujú. o nos oponemos, hacemos todo lo contrario. Ok, Dentro del transgeneracional nos encontramos con esas 3 líneas rotativas. tres opciones ahí. ¿Sí? Repetimos el guión, reparamos, que ahí estarían las ovejas negras, o Ajá. nos oponemos, Mm. totalmente distinto. Por Ujú. ejemplo, padre alcohólico, hijo abstemio, Mm. ¿sí? Totalmente distinto. Ujú. Ahí nos estamos dando cuenta que no está repitiendo un programa. Pero retomando lo que habías dicho anteriormente, hay programas que están buenos, que no necesitan ser modificados. Ujú. Entonces, en la terapia lo que trabajamos son esos programas que no nos dejan avanzar, que nos vemos atrapados, nos vemos anclados, Ujú. ¿sí? Ya, como te decía, en una pareja, o por qué no consigo una pareja, o por qué no consigo un trabajo, por qué no puedo ser abundante, Ujú. ¿sí? Me ha tocado, tengo infinidad de consultantes que vienen con distintos temas, ¿no? Ya sea de pareja, de trabajo, o que están en un trabajo donde ellos creen que están bien y los echan. Y Mm. se repite, ¿y por qué siempre me echan? ¿Y por qué siempre me echan? ¿O por qué siempre me pasa a mí? Mm. Cuando hay 10 empleados, siempre me echan a mí. Mm. No le echaron al de al lado, a mí siempre me toca. ¿No? Es decir, ¿por qué se repite? Entonces, cuando veamos una situación en nuestra vida que se repite, es porque no ha sido observada. Claro. Si se repite, es porque no fue observada, no fue aceptada y no fue integrada. Ujú. Una vez que hagamos ese proceso de observación, de aceptación e integración, no se vuelve a repetir. Claro. Pero para eso necesitamos meternos en nuestro proceso, en nuestra propia historia. Ujú. Porque ¿qué pasa, Reggie? La gente quiere soluciones rápidas. Listo ya. A ver, me pasa esto, me duele, tengo un dolor emocional, no entiendo esto. Y quieren aspirinas. Sí. Ujú. Quieren aspirinas, es lo que yo digo. Yo te soy sincera. Cuando lleguen a mí, lo primero que yo digo es, yo no doy aspirina. ¿Te vas a comprometer con tu proceso? Mm. Si tu Mm. respuesta es sí, seguimos adelante, Claro, ¿sí? claro. Porque esto es un proceso. Así Porque es. yo para estar hoy aquí o para estar delante de la vida de otra persona, que es mucha responsabilidad, primero tuve que pasar por mi proceso y lo sigo pasando. Ujú. Si no, a mí no me da la cara. Es decir, a mí no me daría la cara, porque delante de mí tengo la vida de la otra persona que está confiando en mí. Por eso llegó a mí, por eso Claro. llegó a esta consulta. Claro que sí. Oye, Violeta, y casi casi estoy escuchando la pregunta de alguien que seguro se la están haciendo y es, ¿cómo puedo identificar si hay patrones buenos o hay patrones malos? O en realidad más bien se trata de que si llevo lo inconsciente a lo consciente, yo puedo elegir cuáles patrones continuar y cuáles patrones corregir, modificar o simplemente irme en contra, porque eso es Ujú. a veces un poco, después un poco subjetivo o realmente existe la objetividad de decir, no, 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 no. Estos patrones objetivamente no te corresponden o sí es libertad del consultante de decidir. Sí, mira, es muy buena tu pregunta. Dentro del transgeneracional hay algo que se llama el proyecto sentido, que Ajá. este término lo acuñó Mark Fletcher, fue un psicólogo y trabajó con muchos enfermos oncológicos.
Él nació en la última guerra mundial en 1945, él acuñó el término de proyecto sentido. Arranco de ahí para darte la respuesta a esta inquietud, ¿no? que lanzaste de cómo saber un programa bueno, ¿no? O un programa malo, creo que ya lo sabemos por default porque es el que nos está como molestando constantemente, ¿no? Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber ese programa que traemos desde el proyecto sentido o un programa de vida? ¿Sí? Que se desencadena ya de nuestros ancestros y podemos identificar a través de las fechas de estos ancestros. El transgeneracional se maneja con una tabla de días y meses. Entonces, para identificar, nos iremos a esa tabla para saber qué programa yo estoy compartiendo con mi abuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Hasta dónde podamos llegar en esas fechas. ¿Sí? Pero bueno, retomando con este tema del proyecto sentido, te voy a dar el ejemplo propio mío de mi proyecto sentido. El proyecto sentido va desde los 9 meses antes de la concepción, así que imagínate, hasta los 3 años aproximadamente del niño. 3 años aproximadamente. Entonces, vos fíjate el lapso que tenemos entre los 9 meses antes de que esa madre quede embarazada. ¿Sí? Durante la vida intrauterina, la manera en que nace ese bebé, ¿sí? El parto, porque también es fundamental, ¿sí? Hasta los 3 años de vida. Todo ese lapso de tiempo conforma el proyecto sentido. ¿Sí? Mark Fletcher, que fue el descubridor, el que acuñó este término, lo hizo a través de su propia vida personal. Su mamá y su papá, en esas épocas de guerra, habían hecho actos delictivos, no muy buenos, ¿no? Y la madre de Mark Fletcher iba a parar a la cárcel. Entonces, mamá y papá dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos para que tu condena a la cárcel no sea tan dura? Entonces, mamá y papá de Mark Fletcher dice, bueno, tengamos un hijo, porque dentro de la cárcel tu estadía va a ser más llevadera. No sabemos que las mujeres embarazadas dentro de la cárcel tienen otro trato. ¿Sí? Entonces, eso ocurre. Mark Fletcher fue concebido dentro de la cárcel, todo el embarazo pasó dentro de la cárcel y salió a los 9 meses de vida. Es decir, cuento esta historia de Mark Fletcher porque él es el creador, el descubridor de esta terminología, ¿no? Que hoy en día todos los seres humanos contamos con este programa del proyecto sentido. El proyecto lo da el papá, que es la parte concreta, y el sentido lo da la mamá. ¿Sí? Bueno, esto es muy largo, es decir, hay muchas... me puedo explayar muchísimo con este tema, pero puntualmente quería dejar en claro lo que era el proyecto sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, Rishi nace en ese presente de tu mamá, donde ella está feliz, donde toda la supervivencia, la parte concreta del padre, está cubierta, hay dinero, hay trabajo, te están esperando con felicidad, ese niño, Rishi, el día de mañana, al ser adulto, vaya donde vaya, va a ser bien recibido y donde esté, siempre va a tener abundancia. Ese es un buen programa. Ese es un buen programa. Es decir, ¿a quién se le ocurre modificar ese programa? Claro. ¿No? Pero si observamos dentro de esa familia, mamá y papá, y si tenemos más hermanos, a Rishi le tocó ese programa, ¿no? Porque mamá y papá estaban en ese momento presente cuando te tocó nacer. Claro. Pero a tu hermano a lo mejor después de 3 años, 2 años, ya las circunstancias de papá fueron cambiando.
Porque por eso decimos, somos todos de la misma planta, pero de distintas ramas. Claro, sí. ¿Sí? Ajá. Y entonces, Entonces, por fíjate. ejemplo, perdón, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿no? Supongo que Ujú. este hermano ahora nace en una época de crisis económica, ¿no? Entonces ahí el programa es diferente y las consecuencias de la vida de este hermano serían completamente diferentes a la del que nació en primer lugar cuando a lo mejor la situación económica era mucho mejor. Eso es lo que estoy entendiendo, por ahí va, Sí, ¿no? sí, claro Wow, que wow. sí, 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 sin irnos más lejos, Richie, lo que está sucediendo ahora. Ajá. Y comunico también a los padres que en este momento nos estén escuchando y tengan como proyecto tener un hijo, porque el proyecto de tener un hijo es uno de los proyectos más grandes que tiene el ser humano, Ujú. ¿sí? Entonces, lo que yo podría decirles desde mi humilde lugar es que sean conscientes más allá del contexto de crisis que hay en el exterior, que se Ujú. pregunten para qué quiero tener este hijo. Claro. A todas las parejas que en este momento estén pensando tener un hijo, Ujú. más allá del contexto, del escenario de afuera, háganse esa pregunta porque eso es fundamental, fundamental y más en la madre. Es decir, obviamente que participa también el padre, pero Ujú. toda la información la lleva la madre. Ujú. Toda la información la lleva la madre. Yo no sé si has escuchado que científicamente es el óvulo el que elige al esperma. Ajá. Eso salió hace un par de años. Así que Wow. imagínate, Wow, tanta información. biológicamente, Ujú. biológicamente cómo la mujer está eligiendo, porque en el momento de la concepción hay un óvulo Ajá. con miles y miles de espermas. Wow, qué interesante esto, Violeta, sabes, esto que me estás diciendo para mí me revoluciona mucho, ¿ah? De veras que me causa mucha curiosidad, porque todos los que estamos aquí en este congreso tenemos muchas cosas en común. Yo creo que una de ellas es precisamente esa voluntad de autoconocerse, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estas teorías tan interesantes, estas herramientas, yo lo primero que me pregunto es, wow, parece que es importante entonces saber en qué contexto nací y qué ocurrió en los primeros 3 años de mi vida, que es cuando menos nos acordamos, ¿no? Entonces, yo ahora estoy queriendo llamar a mi papá, a mi mamá, para decirle, oye, háblame un poco de cómo fue el contexto en mis primeros 3 años, y ahí no me surge la duda. ¿Qué elementos tendríamos que observar, elementos claves a observar desde la preconcepción, concepción hasta los primeros 3 años para poder tener información valiosa respecto de cómo eso ha impactado en mi vida ya como adulto, ¿no? Claro que sí, si vos tenés la posibilidad, tanto vos como el público que nos está escuchando, de tener sus padres vivos y puedan acudir a ellos y hacerles estas preguntas, obviamente que nuestros padres no se van a acordar algunos detalles, pero sí nos pueden lanzar respuestas muy concretas, Ujú. ¿no? Es decir, cuando yo hice la pregunta a mis padres, a mi mamá primero, yo le pregunté, ¿dónde estaban primero? ¿Dónde estaban viviendo? Ujú. ¿Sí? ¿Tenían trabajo? ¿Sí? ¿Papá tenía trabajo? Sí, estaba trabajando en la empresa familiar de tu abuelo. Ujú. Yo estaba como maestra, pero no estaba, me dice mi mamá, y te cuento, por eso te decía, mi Ujú. caso particular, no estaba en mi territorio, me dice mi mamá. Entonces yo no me hallaba, no sé si conocen el término, no me sentía feliz en el Claro. territorio de tu papá, Ujú. ¿no? Entonces, como no me hallaba, como no, algo me hacía falta, quise tener un hijo. Esa fue la respuesta de mi mamá. Ujú. Como no venía de trabajar y como que me faltaba algo, dije, bueno, vamos a tener un hijo. Esa fue la respuesta de mi mamá. Entonces, cuando yo le pregunto a mi papá qué estaba haciendo él, en qué estaba trabajando, me entero que mi papá estaba trabajando con mi abuelo, ¿sí? En una empresa familiar. Entonces él me dice, plata no faltaba, estábamos cómodos, ¿sí? Entonces, todo ese paquete de información entre mamá y papá hacen lo que hoy yo soy en día como adulta. Ujú. Influye en mí, Wow. claro que influye en mí. Vos fíjate, el cambio de territorio de mi madre hace que hoy en día, desde que yo salí del útero, no estoy en un lugar fijo mucho tiempo. Ujú.
¿sí? Entonces yo me tengo que preguntar ahora conscientemente, porque yo ya sé ese programa. Una vez que nosotros descubrimos ese programa, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿me gusta vivir así? Mm, ¿Me gusta estar moviéndome ujú. tanto? Si es sí, seguimos el programa. Y si es no, bueno, a través de la consulta y de todas las herramientas que tenemos, vamos a ir modificando. El hecho aquí es si yo me siento plena Mm, viviendo mi vida, si yo siento que yo estoy eligiendo por mí misma, mm. que no están eligiendo a través de los programas mis ancestros, que no me están llevando de las narices de manera inconsciente. Ajá. Wow, Ahí está. qué interesante esto, porque es que importante esto de preguntarse, porque ahí donde, de nuevo, claro, hay patrones que son muy evidentes que no necesitamos, pero hay patrones que a lo mejor, decir, puede ser muy subjetivo. Para uno puede decir, sí, me encanta vivir moviéndome cada 6 meses, 2, 3 años en diferentes lugares, pero hay quien puede decir, no, la verdad es que así ha sido mi vida, pero a mí me gustaría quedarme en un solo lugar. Entonces ahí es donde tú dices, no, bueno, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo conectarme con esa esencia? ¿No? Que me da la libertad más allá de ese patrón repetitivo que nos está programando, ¿no es así, Violeta? Claro, claro, por eso digo yo que es importante conocer nuestra propia historia. Ah, ¿Es importante conocer nuestra propia historia? Claro que es importante conocer nuestra propia historia. uh-huh. Es como tener un tesoro, como dice Alejandro Jodorowsky, y no salir por él, a buscarlo. Wow, increíble. ¿Sí? Uh-huh. Porque mamá y papá nos dan un mapa, nos Uh-huh. dan una ruta inconsciente. La misma palabra te lo dice. Uh-huh. Vos, si tenemos hijos, ¿cómo te llamas? Ma. A la mamá le llaman ma, pa, mapa. Si vos sacás esas dos sílabas, ¿qué te queda? Mira. Por eso digo que las palabras, y más el español, no esconden nada. Ajá. Las palabras tienen peso. Y vos fíjate que dos palabras tan simples Uh-huh. te dan un mapa. Un ¿Cómo mapa. puede ser que la palabra mamá y papá, sacando las dos sílabas, se juntan y dicen mapa? Qué interesante, Violeta, la verdad. Ya te están dando un mapa que tenés que Exacto, salir a buscar. totalmente. Oye, pero ¿y qué pasa cuando tanta información que hay ahí, pero a veces hay secretos familiares, hay cosas que no se dicen, hay cosas si yo le pregunto, un ejemplo, ¿no? Va y le pregunto a mi mamá, ¿y qué pasó aquí? Y tú observas una reacción y no, que no pasó nada. Pero ahí hay un secreto, eso también impacta, ¿verdad? Pues en la personalidad. Y me gustaría hablar un poquito de eso, precisamente, ¿no? Pero además, a ver si lo podemos vincular a un fenómeno esta importancia de los secretos de nuestro clan familiar, si lo Claro. podríamos vincular desde esta teoría, de esta herramienta tan interesante, a un fenómeno que me parece muy propio de estos nuevos tiempos, y es que, por ejemplo, pues nuestros abuelos, nuestros padres, no vivieron en la época actual en donde hoy los niños no solamente nacen de forma natural, entre comillas, muy entre comillas, porque ahora hay otros métodos. Está la inseminación in vitro, Sí, está que puedo tomar el óvulo de otra persona, ¿no? Y entonces tengo un hijo, pero ese hijo no venía de mi propio óvulo y luego se lo comunico, no se lo comunico. Yo creo que esto, o sea, tiene pero muchísimas aristas, sobre todo gracias a sí, la tecnología actual, ¿no? sí. Sí, 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 todo esto que estás mencionando, Richie, es sumamente importante porque no sé si te das cuenta que cuando no somos, cuando trastocamos la naturaleza, ¿no? Cuando la ciencia trastoca la naturaleza. Y aquí también hay otro programa que justamente ahora lo trajiste con esto que lo mencionas, que es el programa de no tener hijos, Ah, claro. ¿sí? Todo esto también está ligado al transgeneracional, porque tenemos también el caso de hijos no deseados, hijos Uh-huh. accidentes, o el pilón, como dicen en México, ¿no? El, el más chiquitito, ¿no? El que nadie lo esperó, por Ajá. ejemplo, Uh-huh. ¿no? Hijos no deseados, hijos accidentes, ¿sí? Pero volviendo a lo que son los secretos familiares, me gustaría citar a Anya Celine Schusenberg, que ella fue una de las pioneras del transgeneracional, fue una doctora rusa. eh, de ella podemos destacar el libro y también puedo recomendar que se llama Ay, mis ancestros. ¿Sí? Ella dice
que el silencio que se haga sobre un determinado suceso familiar va a crear una zona de sombra en la memoria de ese niño en la familia, quien para colmar ese vacío y rellenar las lagunas, va a repetir en su cuerpo o en su existencia el drama que se le intenta ocultar. Wow. ¿Mm? Qué Así fuerte, que, ¿ah? sí, claro que sí. Cuando hay un secreto, porque la mayoría, no hay una familia que no tenga secretos, ¿eh? Ajá. No hay una familia que no tenga secretos. Así que esto se va a traducir después en la existencia de ese niño a través de algún drama, de algún, ¿entendés? De algún incidente, porque se le está ocultando información. Wow. Porque la información está latente, está en el campo cuántico de la familia. La familia es un micro mundo chiquitito que se vincula con el macro, que es el universo. Pero si nosotros no conocemos cómo funciona ese micro, ¿cómo vamos a pretender conocer cómo funciona el macro? Wow. Nos queda un eslabón perdido, porque somos todo, somos todos, ¿sí? Y somos seres cuánticos, como yo te decía anteriormente. Wow, qué interesante esto, porque yo me pregunto, ¿por qué las familias, de dónde viene esa necesidad de ocultar información? Y lo primero que me viene es, porque quiero proteger a mis hijos de esta información que si la saben, les puede doler. O sea, al final viene de una buena intención, pero causa, ¿no? El efecto contrario. ¿No es así, Violeta? Claro, lo que pasa es que muchas veces ocultamos un secreto por vergüenza, por miedo, o porque ese secreto, si lo sacamos a la luz, va a desestabilizar ese clan. ¿Sí? Porque obviamente si nosotros traemos verdades que no se dijo en ese momento, como por ejemplo hijos fuera del matrimonio, hay un sinfín de secretos familiares, ¿sí? Ruinas, preferencia sexual, abuso sexual, como te decía, hijos fuera del matrimonio, abortos, adicciones, enfermedades, incesto, herencias, traiciones, ¿sí? Pero generalmente ocultamos esos secretos por miedo, por culpa, por vergüenza, porque no queremos romper la lealtad de ese árbol. ¿Sí? Por conveniencia también no decimos un secreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una ganancia secundaria. Es como manipular, ¿no? Claro. Algo obtienes ocultando también información. Claro, pero lo que no nos estamos dando cuenta que el transgeneracional y todos estos programas se van a cobrar factura en las próximas generaciones. Ajá. Eso te iba a decir, porque finalmente, por mucho que se guarden los secretos, en algún momento salen a la luz. Claro que salen a la luz, y si no salen en esta generación, van a salir en la próxima, en los hijos de tus hijos. Ah, claro que sí. Este trabajo es importantísimo porque lo que estamos haciendo dentro del árbol, al observar todos estos patrones y todos estos programas, es oxigenar el árbol, ¿sí? Es liberar a los muertos que no están muertos porque viven a través de nosotros, a través de estos programas, y a las futuras generaciones, a los hijos de nuestros hijos. Claro que es importante, muy importante, diría yo. Wow, sí. Extremadamente importante. Fundamental poder sanar, ¿no? Esas lealtades familiares para liberar, ¿no? Para encontrarnos de esa libertad consciente y decir, yo sé que puedo reconstruir mi vida, ¿no? Como yo quiero, como realmente mi naturaleza lo dice, y no bajo estos condicionamientos que en algún momento pueden ser buenos, pero en otro momento ya no, y al menos yo quiero tener la libertad para poder decidir. Qué bonito, wow, se me paran los pelos, Violeta, de conocer toda esta información. Me encanta mucho esta herramienta que nos estás trayendo, y yo estoy seguro
que todos los que están viendo aquí esta exposición deben estar sintiendo lo mismo y deben tener muchísima curiosidad y quieren saber más, ¿vale? Pero bueno, no podemos dar toda una entrevista de 40 minutos, así que nomás decirles que aquí abajo están viendo todos los contactos de Violeta Surcán para que se acerquen a ella, para que vayan a sus redes sociales, ¿vale? Para que puedan saber lo que ella está ofreciendo, ¿sí? Y ahora nos vas a decir un poquito de algunos cursos que estás ofreciendo, pero antes de eso, antes de que nos digas qué curso estás ofreciendo, quiero decirles a ustedes que se esperen un poquitito porque les tenemos una sorpresa. Les tenemos 3 sorpresas. Así que quédense. Ahora Violeta nos va a decir, cuéntanos un poquito, Violeta, probablemente tienes algún curso a la mano, un curso online, yo sé que tú estás formando, cuéntanos, ¿cómo estás formando terapeutas en este sistema de terapia transgeneracional? ¿O estás ayudando a personas a través de tu curso? Cuéntanos en qué consiste tu curso y cuándo va a ser y cómo va a ser. Sí, Reggie, claro que sí. Por el momento estoy ofreciendo talleres y cursos abiertos al público en general. A partir del 2021, mediados del 2021, vamos a empezar a ofrecer la formación para terapeutas transgeneracionales porque ya hay demanda, digamos, ya me están pidiendo, ¿sí? Pero bueno, como a mí me gusta hacer las cosas bien hechas, entonces estamos esperando el momento adecuado para lanzar esa nueva propuesta. Pero bueno, ahora, en lo inmediato, estoy ofreciendo los talleres de la herencia de tu clan familiar. Próxima fecha será el 12 de diciembre, si no me equivoco, corregime si por ahí anotaste. El domingo. Sábado me parece que es. El sábado 12 de diciembre, correcto. Sábado 12 de diciembre. El próximo sábado. La herencia de tu clan familiar, donde ahí sí nos vamos a echar un clavado y de todo este ping-pong que hicimos hoy, vamos a interiorizar más todos estos aspectos, ¿no? Y vamos a trabajar porque es un curso taller. Aproximadamente son de 5 a 6 horas de manera online, ¿sí? De manera presencial son 8 horas. También estoy ofreciendo el taller del desdoblamiento de los tiempos, de la distorsión a la coherencia. Ese también es un curso taller online que también estoy ofreciendo. Y también hay otro más chiquitito de 3 horas, que hace poco que saqué ese producto, que se llama Sana tu linaje femenino a través del proyecto Sentido. ¿Sí? Exclusivamente para todo el linaje femenino. Después haré para el masculino. Pero en el taller de la herencia de tu clan familiar, ahí vemos todo, ¿no? Es decir, este chiquitito de 3 horas es específico para la rama femenina. Claro. ¿Sí? Wow. Así que bueno, están todos invitados a participar en esta experiencia, en Genial. su propia experiencia. Genial, Violeta. Y veo que esto tiene para rato, o sea, como que esto va creciendo y va creciendo y ya pronto seguro que te van a pedir para formar a terapeutas, ¿no? Y se va desarrollando esta herramienta. Me da muchísimo gusto, así que reiteramos la invitación. Aquí estás viendo todos los datos de contacto para si estás interesado en recibir alguno de estos talleres y ya más adelante incluso poderte capacitar como terapeuta en estas herramientas. No lo dudes, ponte en contacto con Violeta. Y ahora sí, como les habíamos prometido, ¿sí? Hay una sorpresa, en realidad son 3 sorpresas, porque Violeta nos va a ofrecer 3 regalos, ¿sí? Si estás viendo aquí abajito, ahí dice, descarga tu regalo. Si tú le das clic a eso, te va a llevar a una página para que pongas tu nombre, pongas tu email, y entre todas las personas que se inscriban, se van a sortear 3 terapias transgeneracionales que la propia Violeta Surcán va a ofrecer. Así que no lo dudes más, si esto está resonando en ti, si sientes que esta herramienta te puede ayudar a sanar estos patrones, dale clic al botoncito descarga tu regalo, pon tus datos y mantente atenta porque los que salgan sorteados se les va a mandar el correo para que puedan recibir esta terapia. Violeta, cuéntenos un poquito a grandes rasgos, más o menos, qué puede esperar una persona que quiere consultar contigo de forma online una terapia transgeneracional. Sí, lo que digo siempre, los que acuden a mí, en lo posible que vengan sin expectativas, porque se van a encontrar con cosas que no vieron en terapias tradicionales o en el psicoanálisis, porque como toda ciencia tiene las fronteras, toda ciencia tiene su frontera,
¿sí? Yo los invito, porque así como resonó en mí y yo me quedé aquí clavada en el transgeneracional, a que atraviesen la experiencia, que asuman ese compromiso, como les decía, de proceso particular, y dura 1 hora, les voy a regalar 1 hora vía Skype, así que esa es la dinámica, digamos. Me pueden contactar a través del WhatsApp, que seguramente también estará saliendo ahí abajo, y los que salgan sorteados, agendamos de acuerdo a mi agenda, ¿no? Día y hora, de cada país, ¿no? Lógicamente. Claro, claro que ¿Sí? sí. Así Wow, que... genial, genial, Violeta. Además que nos encantan los concursos y sorteos, así que no lo dudes más. Ya tú dale clic, pon tus datos y estoy seguro que vas a salir al menos 3 personas afortunadas que van a poder recibir 1 hora completa de esta terapia a través de Skype con Violeta Turcán. Violeta, pues con esto ya estamos terminando. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación en este congreso. No solamente como expositora, también a través de tu plataforma de educación alta conciencia, que están viendo también aquí los datos para que vayan a mirar una plataforma con una trayectoria, dijimos 14 años, decíamos al inicio, antes de empezar la entrevista, ya es una adolescente esta plataforma, ¿no? Y tiene ya toda una vida, incluso ya agarra conciencia ayudando tanto a difundir todas estas herramientas, terapeutas y consultantes que quieren saber no solamente de terapia transgeneracional, sino que también de otras herramientas y maestros espirituales. Violeta, palabras de cierre para ir concluyendo tu exposición. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, particularmente, a todo tu equipo que hizo realidad este congreso online, a todo el público que nos está escuchando en este momento. Así que gracias, gracias, gracias por este instante y recuerden que pasado, presente y futuro son distintas palabras de un mismo instante. Así que gracias por este instante. Wow, qué bonito. Muchísimas gracias, Violeta. Y a ti que nos estás viendo, te recuerdo únicamente este fin de semana, 4, 5 y 6 de diciembre, todas las exposiciones completamente gratuitas para ti, así que aprovecha al máximo esta sabiduría que nos están ofreciendo a un altísimo nivel. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye.